Todos hemos sentido el peso del miedo al fracaso en algún momento de nuestras vidas. Ese miedo que nos paraliza, que nos hace dudar de nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo miedo puede ser tu mayor aliado? Hoy te invito a transformar esa ansiedad en energía positiva, a cambiar tu perspectiva y a ver el fracaso no como un fin, sino como un paso hacia algo mucho más grande. La cámara muestra una imagen de alguien mirando al horizonte con incertidumbre, pero con una chispa de determinación en sus ojos. Se acerca lentamente a un desafío, simbolizando el momento en que decide dar el primer paso hacia lo desconocido. Prepárate para descubrir cómo el miedo puede ser el motor que impulse tus sueños. Porque cuando aprendas a usarlo, verás que el fracaso no es el enemigo, sino la clave para alcanzar el éxito. El miedo al fracaso, esa sensación que nos paraliza, nos llena de dudas y nos hace cuestionar si vale la pena intentarlo. Pero, ¿qué es realmente el fracaso? ¿Es el final del camino o solo una parte del proceso? Desde pequeños, nos enseñan a temer al error, a verlo como una señal de que no somos lo suficientemente buenos. Pero la verdad es que cada fracaso esconde una lección, una oportunidad para crecer. Piénsalo, ¿cuántas veces los más grandes inventores, emprendedores y artistas fracasaron antes de alcanzar el éxito? Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla. Michael Jordan fue rechazado de su equipo de baloncesto en la escuela. Entonces, ¿por qué seguimos viendo el fracaso como algo negativo? Tal vez es hora de cambiar nuestra perspectiva. ¿Te has preguntado qué pasaría si en lugar de huir, lo enfrentamos? Si en lugar de huir del miedo al fracaso lo enfrentamos, descubriríamos que no es un enemigo, sino un maestro. Nos daríamos cuenta de que el fracaso no define nuestro valor, sino nuestra resistencia. Aprenderíamos que cada tropiezo es una lección disfrazada, una invitación a crecer en lugar de rendirse. Nos volveríamos más valientes, no porque el miedo desaparezca, sino porque entenderíamos que avanzar con miedo es mejor que quedarnos estancados en la duda. Enfrentar el fracaso nos obligaría a redefinir el éxito, no como la ausencia de errores, sino como la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Al final, descubriríamos que el verdadero fracaso no es caer, sino negarnos la oportunidad de intentarlo. El miedo en nuestra mente. El miedo en nuestra mente es como una sombra que crece cuando le damos poder. No es una realidad absoluta, sino una proyección de nuestras inseguridades, de nuestras dudas y de las historias que nos contamos sobre lo que podría salir mal. Es curioso cómo nuestra mente puede convertir un pequeño obstáculo en una barrera insuperable, como un simple "¿y si fallo?", puede paralizarnos más que el propio fracaso. Pero si observamos el miedo sin dejarnos dominar por él, nos damos cuenta de que muchas veces no es más que una ilusión, una construcción mental basada en el pasado o en un futuro que aún no existe. Cuando entendemos esto, el miedo pierde su fuerza. No desaparece, pero deja de controlarnos. Y en ese momento, nos damos cuenta de que somos más grandes que nuestros miedos, porque siempre lo hemos sido. El miedo en nuestra mente actúa como un eco de nuestras experiencias pasadas, amplificando dudas y alimentando la incertidumbre. Nos susurra escenarios de fracaso antes siquiera de intentarlo, nos hace imaginar juicios que tal vez nadie pronuncie y consecuencias que quizás nunca ocurran. Pero, ¿qué pasaría si lo cuestionamos? Si en lugar de aceptarlo como verdad absoluta, lo vemos como una voz que podemos desafiar. ¿Qué si cada vez que el miedo nos diga no puedes, respondemos con un "y si sí"? Cuando lo enfrentamos, descubrimos que la mayoría de nuestros temores no tienen raíces en la realidad, sino en suposiciones. Nos damos cuenta de que el miedo es solo una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, y eso no es algo malo, es un indicio de que estamos creciendo. Así que, en lugar de huir de él, aprendamos a caminar a su lado. No como un enemigo, sino como un recordatorio de que cada paso fuera de lo conocido es un paso más cerca de descubrir de lo que realmente somos capaces. Ejemplo de una persona famosa que fracasó y luego el fracaso no es el final, es solo una parte del camino. A lo largo de la historia, muchas de las personas más exitosas del mundo enfrentaron rechazos,
derrotas y fracasos antes de alcanzar la grandeza. Thomas Edison fue despedido de varios trabajos y falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Pero cuando le preguntaron sobre sus fracasos, simplemente respondió: no he fracasado, solo he encontrado 1000 maneras en las que no funciona. Walt Disney fue rechazado por un periódico porque le faltaba creatividad. Su primera empresa quebró, pero en lugar de rendirse, siguió soñando. Hoy, su legado es uno de los mayores imperios del entretenimiento en la historia. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión porque no tenía futuro en el medio. Pero en lugar de dejar que la opinión de otros definiera su destino, se convirtió en una de las presentadoras y empresarias más influyentes del mundo. Michael Jordan no fue seleccionado para el equipo de baloncesto de su escuela secundaria. En lugar de rendirse, entrenó aún más duro y se convirtió en una leyenda del deporte. Él mismo dijo: he fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he tenido éxito. J.K. Rowling envió su manuscrito de Harry Potter a 12 editoriales, y todas lo rechazaron. Pero no se rindió. Cuando finalmente encontró una oportunidad, su historia cambió la literatura y la cultura popular para siempre. Cada una de estas personas tuvo la oportunidad de rendirse, pero eligieron seguir adelante. Entonces, la pregunta es: cuando enfrentes un obstáculo, ¿qué vas a hacer tú? El poder de cambiar la perspectiva. A veces, todo lo que necesitamos para superar nuestros miedos y barreras es un pequeño cambio de perspectiva. Esas sombras que nos parecen tan grandes se reducen cuando decidimos mirar las cosas desde otro ángulo. El poder no siempre está en cambiar lo que está fuera de nosotros, sino en cómo elegimos ver el mundo que nos rodea. Es en esos momentos de duda cuando el cambio interno puede abrir nuevas puertas. La realidad no es algo fijo, sino una construcción de nuestras percepciones. Cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que las cosas son de una sola manera, descubrimos que tenemos la capacidad de reescribir nuestra historia. La escena muestra a un personaje que, antes de enfrentar una situación difícil, toma un respiro y mira el panorama desde una colina. El sol se pone, iluminando el paisaje con colores cálidos, simbolizando un nuevo comienzo. Y así, como el sol al final del día, nuestras perspectivas pueden traer luz donde antes solo había oscuridad. El cambio está dentro de nosotros. Solo necesitamos dar el primer paso, ver el mundo con otros ojos. Ejercicio práctico. Escribiendo tus miedos. Toma una hoja de papel y escribe tu mayor miedo al fracaso. Luego, debajo, escribe qué podrías aprender si ese fracaso ocurriera. Notarás algo sorprendente. A veces, los miedos que nos paralizan están atrapados en nuestra mente, tomando formas que no podemos controlar. Pero hay una manera simple de liberarlos: escribirlos. Al ponerlos en palabras, les damos una forma, una cara, y, de alguna manera, les quitamos el poder que tienen sobre nosotros. La escena muestra a un personaje sentado en un escritorio con una hoja en blanco frente a él, mirando pensativo. Luego, empieza a escribir lentamente, cada palabra saliendo con cautela, pero liberadora. Escribe todo lo que te asusta. No te preocupes por el orden, ni por cómo suena. Solo deja que las palabras fluyan, como un río que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Al final, te darás cuenta de que esos miedos no son tan grandes como parecían. Al contrario, se convierten en algo que puedes enfrentar, comprender y, finalmente, dejar ir. Ejemplo de alguien enfrentando su miedo. Conozcamos la historia de Ana. Ella tenía miedo de hablar en público hasta que decidió enfrentar ese temor, paso a paso. Enfrentar nuestros miedos no siempre es fácil, pero el primer paso es siempre el más poderoso. Ver cómo alguien da ese paso, incluso cuando todo dentro de él grita por detenerse, nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. La escena muestra a un personaje de pie frente a una multitud, nervioso, pero con determinación. Su respiración es pesada, sus manos tiemblan,
pero da un paso hacia el escenario, enfrentando el desafío. A medida que avanza, su postura se vuelve más firme y la luz que antes parecía distante, ahora ilumina su rostro con fuerza. El miedo puede ser abrumador, pero cuando lo miramos a los ojos y damos ese primer paso hacia lo desconocido, descubrimos que somos más fuertes de lo que imaginamos. Y cada vez que enfrentamos un miedo, nos transformamos, nos hacemos más grandes que lo que alguna vez creímos que éramos. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarnos, una y otra vez, sabiendo que cada paso nos acerca más a nuestro potencial. La escena muestra al personaje en el escenario, hablando con confianza, con la multitud escuchando atentamente. Su rostro refleja la calma que solo llega después de superar el miedo. La cámara se aleja, mostrando el brillo en sus ojos, mientras la luz en el escenario se intensifica, simbolizando su crecimiento personal. Cada miedo que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que la mayor barrera que enfrentamos siempre fue la que creamos en nuestra mente. Cuando dejamos de huir de lo que nos asusta, podemos comenzar a abrazarlo y a usarlo como una herramienta para avanzar. El personaje da un último vistazo a la multitud, respirando profundo, y al final, una ligera sonrisa se asoma en su rostro. La cámara enfoca el horizonte, donde el sol se levanta, simbolizando el nuevo día que comienza con cada victoria sobre el miedo. Primer paso, aceptar el miedo. Primer paso para superarlo es aceptarlo. En lugar de decir, no quiero fallar, di, estoy aprendiendo y creciendo, punto. El primer paso para superar cualquier miedo no es correr de él ni intentar ignorarlo. Es aceptarlo. Aceptar que el miedo está allí, pero que no tiene que gobernarnos. Es reconocer su presencia sin dejar que nos defina. La escena muestra a un personaje sentado en silencio, con los ojos cerrados, respirando profundamente. En la pantalla, las palabras miedo empiezan a aparecer, pero se desvanecen lentamente a medida que el personaje los observa sin reaccionar, como si estuviera comprendiendo su existencia sin miedo a ellos. Cuando aceptamos nuestros miedos, dejamos de luchar contra ellos. Y al dejar de luchar, descubrimos que ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Es como si los miedos, al ser reconocidos, perdieran su fuerza. Porque lo que más teme nuestra mente es lo desconocido, y al mirarlo de frente, podemos empezar a comprenderlo. La escena cambia a una caminata por un bosque oscuro, pero el personaje camina tranquilo, abrazando la oscuridad en lugar de temerla, como un símbolo de aceptar lo que está por venir. Solo cuando aceptamos que el miedo es una parte natural de la vida, podemos avanzar con serenidad. No importa que tan grande o pequeño sea el miedo, el simple hecho de aceptar su presencia es lo que nos da el poder de dar el siguiente paso. Acción gradual, pequeñas victorias. Superar el miedo no siempre se trata de grandes hazañas, sino de esas pequeñas victorias que construimos paso a paso. Cada acción, aunque parezca mínima, tiene un impacto más grande de lo que imaginamos. La escena muestra al personaje enfrentando pequeños desafíos, levantarse temprano, hablar en público, dar el primer paso hacia un proyecto que le genera inseguridad. Cada vez, lo hace con un poco más de confianza, aunque al principio el temor sigue presente. Esos momentos de duda, esas pequeñas acciones que nos cuestan, son las que realmente marcan la diferencia. Porque con cada victoria, por pequeña que sea, se deshace un poco más de la sombra del miedo. Y antes de que nos demos cuenta, esos pequeños pasos nos han llevado más lejos de lo que alguna vez creímos posible. El personaje sonríe después de cada pequeño triunfo, una mirada al espejo antes de salir, un gracias que nunca se atrevió a decir, una decisión tomada. Cada acción refuerza su confianza y su caminar se vuelve más firme. Recuerda, el cambio no ocurre de inmediato, pero con cada paso, por pequeño que sea, estamos construyendo un camino más fuerte, más seguro, hacia la persona que queremos ser. La importancia de la persistencia.
La clave no está en nunca caer, sino en levantarnos una y otra vez. La persistencia es lo que transforma los fracasos en lecciones, los tropiezos en avances. Porque no se trata de ser perfectos, sino de no rendirse. La escena muestra al personaje enfrentando una dificultad tras otra, un proyecto que no sale como esperaba, un error en el camino, una oportunidad perdida. Sin embargo, cada vez que cae, se levanta más fuerte, con la mirada fija en su objetivo. La repetición de estos momentos destaca su determinación. El camino hacia el éxito, o hacia la paz interior, no es lineal. Habrá momentos en que todo parecerá desmoronarse, pero es en esos momentos donde la persistencia se convierte en nuestra aliada más poderosa. Lo que parece un fracaso en realidad es solo una parada en el proceso de crecimiento. El personaje, tras varios intentos fallidos, finalmente alcanza su objetivo, completa su proyecto, resuelve el desafío o alcanza la meta que había estado persiguiendo. Su expresión de satisfacción refleja el esfuerzo que ha costado llegar allí. La persistencia es lo que nos permite seguir adelante cuando las fuerzas flaquean. No es un acto de coraje constante, sino de dedicación, de continuar a pesar de todo. Y cuando lo hacemos, descubrimos que, al final, todo ese esfuerzo vale la pena. La importancia de rodearse de personas que apoyen. El viaje hacia la superación personal no tiene que ser solitario. Rodearnos de personas que nos apoyen, que crean en nosotros cuando nosotros mismos dudamos, puede marcar toda la diferencia. El poder de una red de apoyo es inmenso, porque en los momentos de debilidad, son ellos quienes nos levantan. La escena muestra al personaje en un momento de vulnerabilidad, sintiéndose agotado o derrotado. De repente, llega un amigo o un ser querido, brindándole una palabra de aliento, un gesto de apoyo o simplemente una presencia reconfortante. Juntos, enfrentan el reto, compartiendo el peso de la carga. Las personas que nos rodean son los reflejos de nuestra propia fuerza. Nos ayudan a ver más allá de lo que creemos que somos capaces. Cuando compartimos nuestras luchas y victorias, descubrimos que no estamos solos, que juntos somos más fuertes. La escena muestra al personaje, acompañado de amigos o familiares, celebrando una pequeña victoria, riendo y abrazándose. La atmósfera está llena de calidez y apoyo mutuo. El apoyo de los demás nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Y a veces, el mayor regalo que podemos recibir no es una solución, sino una mano extendida, una palabra sincera o la simple compañía de quienes están dispuestos a caminar a nuestro lado. Replantea el fracaso como un maestro. El fracaso no es el final del camino, sino una lección enmascarada. Cada error, cada tropiezo, tiene algo que enseñarnos, una oportunidad para crecer, para aprender y para mejorar. No hay éxito sin caídas y no hay progreso sin fallos. La escena muestra al personaje enfrentando un fracaso, un proyecto que no funcionó, una meta que no se alcanzó. En lugar de rendirse, se toma un momento para reflexionar, mirando sus errores desde una nueva perspectiva. Con calma, comienza a escribir en un cuaderno, anotando lo que aprendió de la experiencia. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, vemos que cada fracaso es un maestro. Nos enseña a ser más resilientes, a descubrir nuevas formas de abordar los problemas, a cuestionar nuestras creencias y a encontrar lo que realmente importa. No fallamos, simplemente descubrimos una forma más de no hacer las cosas. El personaje vuelve a levantarse, más sabio y enfocado, aplicando lo aprendido. En la siguiente escena, se enfrenta a un nuevo desafío, pero con más confianza, utilizando las lecciones de su fracaso anterior. Replantear el fracaso como un maestro nos libera del miedo a equivocarnos. Nos recuerda que cada caída es solo una oportunidad disfrazada, una oportunidad para ser mejores, más fuertes y más sabios. El verdadero fracaso es dejar de aprender. Cómo aprender de los errores sin castigarse.
Cometer errores es una parte natural del proceso de crecimiento, pero aprender de ellos no significa castigarnos. No se trata de azotarnos por lo que hicimos mal, sino de ver esas experiencias como oportunidades para mejorar, para ser más amables con nosotros mismos. La escena muestra al personaje mirando su reflejo en el espejo, con una expresión de frustración tras un error cometido. Luego, toma un respiro profundo, y con una sonrisa, comienza a escribir en su diario, anotando lo que puede aprender de la situación, sin juzgarse, solo reflexionando con calma. El autocastigo solo nos aleja de nuestro propósito. La autocompasión, en cambio, nos permite mirar nuestros errores con claridad, sin culpas innecesarias, y nos da el espacio para corregir y seguir adelante. Cada error es una lección, no una sentencia. El personaje, al verse en el espejo nuevamente, se toma un momento para sonreírse a sí mismo, abrazando el proceso, mientras se ajusta la camisa y sigue adelante con una actitud renovada. Cuando aprendemos a ver nuestros errores sin condenarnos, creamos un espacio para el crecimiento real. Nos damos permiso para ser humanos, para equivocarnos y, sobre todo, para seguir adelante, sabiendo que el camino hacia el éxito está pavimentado con paciencia y comprensión hacia nosotros mismos. Ejemplo de cómo el miedo al fracaso es una ilusión. El miedo al fracaso a menudo se alimenta de una ilusión, la idea de que no somos capaces o que, si fallamos, todo estará perdido. Pero lo cierto es que el fracaso no es el final, es simplemente una parte del proceso. Lo que realmente tememos no es caer, sino la historia que nos contamos sobre lo que significa caer. La escena muestra al personaje parado frente a una puerta cerrada, temeroso de lo que podría suceder al abrirla. En su mente, se visualiza una serie de fracasos, una presentación fallida, un rechazo, un error. Sin embargo, al final, se da cuenta de que esos miedos no son más que pensamientos que distorsionan la realidad. El miedo al fracaso nos hace imaginar escenarios catastróficos, cuando en realidad, cada error es solo un paso hacia el aprendizaje. Lo que tememos no es fracasar, sino lo que pensamos que ese fracaso diría sobre nosotros. Pero la verdad es que no define quiénes somos, solo lo que aún tenemos por aprender. El personaje, tras un momento de reflexión, toma un paso adelante, abriendo la puerta. La escena cambia y muestra que, al enfrentar lo que temía, descubre que no era tan aterrador como imaginaba. En lugar de un fracaso, encuentra una nueva oportunidad. El miedo al fracaso es solo una ilusión que se desvanece cuando nos atrevemos a mirar más allá de él. Al final, el verdadero fracaso está en no intentarlo. Porque cada intento nos acerca más a quienes estamos destinados a ser. El miedo no desaparece, pero puedes controlarlo. El miedo nunca desaparece por completo, pero eso no significa que no podamos controlarlo. Al contrario, es en el momento en que dejamos de huir de él que descubrimos que podemos coexistir con él, sin dejar que nos paralice. La escena muestra al personaje de pie, nuevamente enfrentando una situación que le genera miedo, un desafío grande, como hablar en público o tomar una decisión importante. Su respiración es más rápida, pero en lugar de dejarse vencer por el miedo, toma una pausa y lo reconoce. En lugar de esperar que el miedo se desvanezca, aprendemos a aceptarlo, a darle su espacio, pero sin que se apodere de nosotros. Sabemos que estará ahí, pero ahora somos nosotros quienes decidimos cuándo y cómo responder a él. El personaje respira profundamente y, con determinación, da un paso hacia la situación, enfrentándola con una mezcla de respeto y confianza. La cámara muestra su rostro concentrado y sereno, como quien sabe que el miedo no es el enemigo, sino una parte del proceso. El miedo puede seguir presente, pero lo que importa es que ya no tiene el control. Al aprender a gestionarlo, descubrimos que somos capaces de hacer aquello que una vez pensamos que nos aterraba. Porque el verdadero poder no está en eliminar el miedo, sino en aprender a caminar junto a él, mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija.
La forma en que vemos nuestros desafíos determina si vamos a superarlos o si nos rendiremos. Una mentalidad fija cree que nuestras habilidades son estáticas, que lo que somos hoy es todo lo que seremos. Pero una mentalidad de crecimiento entiende que todo desafío es una oportunidad para aprender, para mejorar y para expandir nuestro potencial. La escena muestra dos versiones del mismo personaje. En una, la versión con mentalidad fija, luchando con un problema, convencida de que no tiene las habilidades necesarias para superarlo. En la otra versión, el personaje con mentalidad de crecimiento se enfrenta al mismo desafío, pero lo ve como una oportunidad para aprender y mejorar. La cámara resalta cómo su actitud cambia completamente. Con una mentalidad fija, los errores se ven como fracasos definitivos. Con una mentalidad de crecimiento, los errores son solo lecciones que nos empujan hacia adelante. El crecimiento no se trata de evitar el fracaso, sino de aprender a través de él, de adaptarnos y de descubrir nuevas maneras de avanzar. El personaje con mentalidad de crecimiento empieza a resolver el problema, buscando soluciones, aprendiendo de cada paso y celebrando cada pequeño progreso. La cámara muestra su expresión de satisfacción mientras entiende que el esfuerzo y la perseverancia son lo que realmente marca la diferencia. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, transformamos nuestros desafíos en oportunidades. Sabemos que no importa cuántas veces caigamos, siempre hay algo nuevo que aprender. Porque el verdadero límite no está en nuestras habilidades, sino en la forma en que elegimos verlas. Cómo afrontar las críticas sin miedo. Las críticas son inevitables. A veces, nos duelen, nos hacen dudar de nosotros mismos. Pero lo que realmente importa no es lo que otros dicen, sino cómo elegimos recibirlo. Podemos ver las críticas como un ataque o como una oportunidad para crecer y mejorar. La escena muestra al personaje recibiendo una crítica, tal vez en un entorno de trabajo o en una relación personal. Al principio, se siente herido y reacciona con inseguridad. Luego, respira profundamente y decide dar un paso atrás, reflexionando sobre las palabras que recibió. En lugar de ver las críticas como algo personal, podemos aprender a separarlas de nuestra identidad. Las críticas no definen quiénes somos, pero sí nos ofrecen una valiosa perspectiva sobre lo que podemos mejorar. Es nuestra elección cómo responder a ellas. Podemos cerrarnos y defendernos, o abrirnos a la oportunidad de aprendizaje. El personaje, después de reflexionar, toma la crítica con calma, anotando lo que considera útil para mejorar. En lugar de rechazarla, la usa como una herramienta para crecer. Al aprender a afrontar las críticas sin miedo, descubrimos que no son un reflejo de nuestra valía, sino una herramienta para nuestra evolución. La verdadera fuerza está en escuchar, reflexionar y seguir adelante con la certeza de que cada palabra nos puede acercar más a nuestra mejor versión. Imagen, una persona ignorando comentarios negativos y avanzando. Celebrando el progreso, no la perfección. En nuestra búsqueda de crecimiento, solemos enfocarnos en la perfección, pero el verdadero valor está en el progreso, en cada paso que damos, no en llegar a un ideal inalcanzable. Celebrar las pequeñas victorias nos recuerda que el camino es tan importante como la meta. La escena muestra al personaje mirando atrás, observando el largo recorrido que ha hecho, desde el primer paso hasta el avance actual. En lugar de buscar la perfección en lo que ha logrado, sonríe al ver cuánto ha crecido. La cámara captura momentos de éxito pequeño, completar un proyecto, mejorar una habilidad, superar un miedo. El progreso no siempre se mide en grandes logros. A veces está en la persistencia diaria, en los esfuerzos constantes, en los pequeños cambios que, con el tiempo, suman algo grande. Celebrar esas pequeñas victorias nos motiva a seguir adelante, nos da la confianza de que estamos en el camino correcto. El personaje se detiene a celebrar con amigos, compartiendo risas y momentos de satisfacción, no por haber alcanzado la perfección, sino por haber dado un paso más hacia su objetivo. La escena muestra a todos celebrando en un ambiente de alegría y apoyo mutuo. Recuerda,
No necesitas ser perfecto para ser exitoso. El verdadero éxito está en valorar cada esfuerzo, cada avance. Al celebrar el progreso, aprendemos a disfrutar del viaje, porque lo más importante no es la meta, sino lo que descubrimos de nosotros mismos mientras llegamos a ella. El fracaso es parte del éxito. El fracaso no es el final del camino, sino una parte esencial del éxito. Cada caída, cada error, es una oportunidad para aprender, para ajustarnos, para acercarnos un poco más a nuestra versión más fuerte y sabia. La escena muestra al personaje mirando hacia el horizonte, reflexionando sobre todo lo que ha vivido. A lo largo del camino, ha enfrentado fracasos, dudas y dificultades, pero ha seguido adelante, aprendiendo de cada experiencia. A medida que el sol se pone en el fondo, simbolizando el cierre de un ciclo, su rostro refleja paz y determinación. El fracaso no nos define, sino cómo respondemos a él. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos con más sabiduría, más resiliencia y más convicción. El éxito no está en evitar el fracaso, sino en seguir adelante, incluso cuando parece difícil. El personaje da un paso hacia adelante, con confianza renovada. La cámara lo sigue mientras continúa su camino, simbolizando que el viaje es tan importante como el destino final. La música se eleva suavemente, transmitiendo una sensación de esperanza y posibilidad. Recuerda, el fracaso no es el enemigo, sino el maestro que nos guía hacia el éxito. Cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a lo que somos capaces de lograr. Y mientras sigas caminando, el éxito estará esperando al final del camino que recorres. Si este mensaje te ha inspirado y te ha dado el valor de seguir adelante, comparte este video. Ayudemos a más personas a enfrentar sus miedos, aprender de sus fracasos y abrazar el poder del progreso. No olvides comentar qué piensas, suscribirte y activar la campanilla para que no te pierdas más contenido que te motive a seguir creciendo cada día. Juntos podemos construir una comunidad que celebre el progreso y transforme el miedo en fuerza. Haz tu parte, comparte y sigamos creciendo juntos. Hasta la próxima.